¿Empiezo? ¿Ya estoy? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches hermanos, a los que todavía no pude saludar, que se fueron agregando. Dice el himno 152, su estrofa, dice, no tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy, ¿no? Y pensaba en este tiempo que nos toca vivir, que quizás en el mundo se ha instaurado, incluso en la Argentina se ha instaurado un poco el temor, de manera tal que con tantas noticias, ¿no? Uno va tomando decisiones en la vida, ¿no? Decisiones nos va impulsando cada vez más a tomar decisiones. Dicen que para que llevar a una generación o a un pueblo a tomar decisiones, el mejor mecanismo es el miedo, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea el miedo que se pueda instaurar en la sociedad, más fácil va a ser de dominar el ser humano, ¿no? Las generaciones. Así que, bueno, hoy el tema que quiero compartirles, ustedes ven atrás, está a propósito el fondo que tengo atrás. Ojalá estuviera en este lugar, que está acá atrás mío, pero no, estoy en casa. y, y- y tiene que ver con los manantiales, ¿sí? No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de estar en un manantial, pero el manantial es aquello que las corrientes de aguas van entre las piedras, ¿sí? Y uno puede ir ahí, a esos lugares, son lugares espectaculares, donde más de uno de nosotros quisiéramos estar quizás para sacarnos una foto, subirla inmediatamente a Facebook, compartir, ¿no? Parte de lo que es la creación de Dios. Hay lugares preciosos. Creo que uno de los lugares más hermosos que existen acá en la Argentina con respecto a esta especie de brote de agua y con tanta fuerza, está en Misiones, ¿no? Ahí, y se llama, paradójicamente, se llama la garganta del diablo, le llaman. Así que, pero esto es parte de la creación de Dios y el versículo que quiero compartirle en esta noche es Proverbios 14:27. Les invito a que busquen, vamos a leer este versículo y tratar en cierta forma de desgranarlo completamente para entender el mensaje de este versículo que el Señor nos quiere compartir en esta noche y que sea de bendición para cada uno de los oyentes. Dice el Proverbios capítulo 14, versículo 27, dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y busqué la palabra temor, cuál es el significado que el mundo le da, y dice que la palabra temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. ¿Sí? Por ejemplo, el temor al padecimiento físico. En segundo lugar, la sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Y algunas palabras similares a temor es miedo, fobia, cobardía, pánico. Y esta palabra, si bien nosotros el mundo la entiende de esta manera, ¿no? La entiende de esta manera, para nosotros es distinta. La palabra temor en este pasaje habla del temor de Jehová, ¿sí? ¿Y qué distinto que es el temor de Jehová con respecto al mundo? Em, ¿Dónde tengo que tener temor? Bien, tengo que tener temor de Dios en la familia, en la iglesia, la sociedad. Tengo un problema de cámara, pero eh, mientras se escucha el audio, ¿se escucha bien el audio? Sí, perfecto, bueno. Así que me voy a quedar bien quietito, así no parece congelado. Bueno, y el temor de Dios que nosotros vemos en este pasaje es muy distinto al temor del mundo, que roza entre el miedo, este temor
no es temor a Jehová. Nosotros actualmente no le tenemos miedo a Dios, ¿sí? Lo que tenemos lo que tenemos que tener es temor de Jehová, que es distinto, no hacia una persona, sino el temor de Jehová que corresponde a ese temor que viene de parte de Dios en cuanto a respeto, en cuanto a reverencia. Y este temor no puede ser separado. Por eso es muy importante tener temor de Dios en la familia, en primer lugar, en la iglesia, ¿sí? Este es el orden bíblico. Dice que Dios nos va a demandar, primero que nada, nuestro hogar, lo primero de todo. En segundo lugar, las obras que hayamos hecho en la iglesia, obviamente. Y en tercer lugar, con respecto a la sociedad. ¿Y qué pasa si perdemos el temor a Dios? ¿Qué pasa si yo pierdo el temor a Dios en medio de la sociedad? Bueno, es muy probable que empiece a cometer cosas en mi trabajo o me empiece a deslizar del camino de Dios, porque esto es muy común, por ejemplo, cuando uno es adolescente. Por ejemplo, uno es adolescente, va con sus padres a la iglesia y en un momento dado, cuando los padres no están con él lleva una doble vida. Pero no solamente implica a los adolescentes, hubo muchos hombres adultos que han llevado una doble vida. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en la vida real. Más de uno de nosotros en algún momento de su vida ha tenido una doble cara, ¿sí? Aunque no queramos, en algún momento hemos tenido una doble cara. Como por ejemplo, ya desde chicos, cuando hacíamos una macana, tratábamos de disimular que no pasó nada, ¿sí? Y eso es ¿por qué? Porque teníamos miedo, pero a que nos pasara algo. Pero con respecto a Dios, el temor es fundamental en la vida de todo hijo de Dios. Y obviamente este versículo también va a acaparar a aquellas personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, en cuanto yo lo pierdo, generalmente empieza al revés, empieza en la sociedad, ¿sí? Donde quizás estamos en una mesa de trabajo, ¿sí? Algunos han tenido la bendición de estar en una mesa de trabajo compartiendo con otras personas cristianas y no ha sido tan difícil. Pero cuando nos toca trabajar en un ámbito donde todos son inconversos, tenés ateo, hinduista, católico, etcétera, quizás no te mostrás tal cual sos como un hijo de Dios. Quizás te cuesta hacer una oración por los alimentos, te cuesta tomarse ese tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a tener prejuicios que hacen que no podamos comportarnos tal cual como nos comportaríamos en la iglesia, ¿no? Esas oraciones emblemáticas, hermosas, largas, preciosas, pero cuando nos toca estar en un lugar donde hay tantos inconversos, quizás reaccionamos de otra manera, ¿no? Nunca tenemos que perder el temor de Dios en la sociedad. Es fundamental. La corriente de este mundo nos quiere, al contrario de este manantial que nos va a ofrecer Dios, la corriente de este mundo nos va a querer llevar y arrastrar a toda eh, a todo paganismo, a todo lo que está en contra de Dios, y si no estamos firmes, nos va a arrastrar. A mí, por ejemplo, yo que no sé nadar, puedo andar en una pileta, puedo andar en el mar hasta que se pone el agua acá cerca del pecho, pero me tiro en una piscina que tiene 3 metros de profundidad y me ahogo, me ahogo. Eso me pasó hace 2 años en unas vacaciones, donde veía chicos de 7 años tirarse así de emboquillada, y yo fui y me tiré de emboquillada, casi me muero, me tuvieron que sacar. Así que, increíble, nunca más quedé aterrorizado, aterrorizado. El mundo nos va a querer llevar, ¿sí? La corriente de este mundo a todo lo que va en contra del temor de Dios. En un momento, ¿sí? Las leyes que son
nosotros nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que obedecer las leyes, ¿sí? Porque han sido puestas por Dios, pero también sabemos que hay leyes que pueden ir en contra de la vida cristiana, ¿sí? Y en eso, por ejemplo, tenemos el caso de Pedro y Juan, donde él dijo, juzguen ustedes, ¿no? ¿Qué es mejor, obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Sí? Hay leyes que si están traicionando, pero nos falta ese valor, hermanos. Tenemos que prepararnos porque en algún momento será puesto a prueba nuestro valor. ¿Cuánto realmente amamos al Señor? ¿Cuánto realmente estamos dispuestos a sufrir por el Señor? Bueno, el temor en la sociedad, si lo pierdo, probablemente cuando quiera llevar a alguien a la iglesia, mi reputación está tan manchada, ¿sí? Que las personas no van a querer, no se van a sentir atraídas. Por ejemplo, si nos enroscamos en conversaciones que tienen que ver con mujeres, con todas esas cosas, eso hace, o malas palabras, hace que le dejemos una mala imagen al Señor, ¿no? Por eso el temor en la sociedad es fundamental. El temor en la iglesia, bueno, quizás de los tres es el lugar poco más sencillo de los tres. ¿Por qué digo más sencillo? Porque estamos en un ámbito con muchos hermanos en Cristo, nos es más fácil orar, adorar, eh, concentrarnos, no tenemos vergüenza, ¿sí? Pero también puede haber ciertas dificultades entre nosotros que nos hacen pelear entre nosotros, y también tenemos que tener en cuenta el temor de Dios, ¿no? Sé que todos, acá hay, no sé, 7 u 8, y los 8 por ahí pensamos distinto, pero el Señor nos manda que tenemos que amarnos igual. Nos manda que tenemos que soportarnos, nos manda a tratar de solucionar esos problemas que tenemos a través del perdón, y el rencor hace que nos haga mal, que nos haga daño, ¿no? Bueno, y el temor en la familia es fundamental. Ahí es cuando se traza una doble vida muchas veces. Somos buenos predicadores, buenos enseñadores, buenos directores de alabanza, o la mejor hermana, el mejor hermano, pero puertas para adentro a veces llevamos una doble vida. ¿Qué quiero decir con eso? Con gritos, con insultos, con un mal carácter, todas esas cosas tienen que ir de a poco desapareciendo porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice Proverbios capítulo 1. Así que cuando yo tengo temor a Dios y temor de Dios, estoy siendo una persona sabia, ¿no? Entonces, fundamental que podamos tener en estas tres áreas de la vida. ¿Cuál es el objetivo del temor de Dios? Dice acá, es manantial de vida. El temor de Dios tiene como objetivo principal ser manantial de vida. Yo pensaba, el manantial de vida son rocas, pedazos de piedras, o todo ahí acumulado y el agua pasando, salpicando, en todo tiempo. Y yo pensaba cómo el Señor dice que Él es esa agua viva, ¿no? Que va entre nosotros. Pensaba que nosotros somos como rocas, somos duros. Eh, a veces no tenemos no siempre tenemos el mejor rostro. Siempre estamos, a veces en alguna oportunidad podemos estar enojados, malhumorados. Y el Señor tiene que ir transformándonos, salpicándonos, revistiéndonos con su Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí el Señor tiene que estar trabajando en nosotros. ¿Para qué? Ahí el micrófono, ahí está. ¿Para qué? Porque así como el manantial de vida que ustedes están viendo atrás mío, perdón, como ese manantial, que uno desea estar ahí, que quiere estar en ese lugar. Le preguntaría a Juan, que está a veces subiendo fotos ahí en un palo arriba de todo, arreglando algo de luz, si prefiere estar ahí o prefiere estar ahí donde está la foto de los manantiales. Sería una
respuesta casi obvia. Hermanos, nosotros tenemos que ser renovados por el Señor en nuestra forma de ser, de tal forma que las personas deseen estar con nosotros, que nuestra familia desee estar con nosotros, ¿sí? No que somos pesados, que siempre estamos diciendo lo mismo y a veces parece que ofendemos más al que está apartado dentro de nuestra familia, ¿no? O que está lejos del Señor o que directamente no es del Señor. Nos tienen como pesados. Por ahí lo mejor es orar, abrazar, eh, decir que lo amamos, que Dios lo ama también. Y si está pasando un momento de dificultad, estar al lado ahí de él, de esa persona. Eso va a demostrar que el amor de Dios está en nosotros, ¿sí? Entonces, no ser esas rocas, ven que ahí atrás mío ven unas rocas que están secas, sino esas rocas que están allá, que están siendo mojadas en todo tiempo, y podemos estar siendo parte de, vamos a decir, de esa foto, de ese cuadro, donde hay muchas piedras y también piedras que se están mojando, pero seamos esas piedras que estamos mojándonos con la llenura del Espíritu Santo, con la presencia del Señor y con una transformación de nuestro carácter, ¿eh? De tal manera que las personas, las personas puedan desear estar con nosotros, ¿no? Y tener lo que tenemos, ¿eh? Esa alegría, esa sencillez, ese amor, y dicen, "Bueno, yo también quiero ver qué es lo que están sintiendo, ¿no? Eh, por eso es tan importante, y en esta noche quería compartir que el temor de Jehová es realmente fundamental para la vida del cristiano. Tiene su objetivo principal, que es ser manantial de vida. ¿Cuál es la consecuencia del temor de Dios? La consecuencia viene pegadito al lado. Dice, tiene como consecuencia para apartarse de los lazos de la muerte. Y no estamos hablando de la muerte física, ¿sí? Sino que estamos hablando de una muerte espiritual. Y los lazos de la muerte, los lazos, tiene que ver con aquello que va de a poco atrapándonos hasta envolvernos, y hacernos morir espiritualmente. Yo me imagino a Adán y Eva, ¿sí? Primero a Eva siendo seducida, tratando de ser seducida por el enemigo de nuestras almas, y de alguna manera él iba soltando lazos sobre ella, ¿sí? La iba seduciendo antes de que se produzca la muerte espiritual. ¿Sí? Antes, primero con un fruto delicioso, después con un fruto que era, dice que se veía como que iba a dar sabiduría, después, no te vas a morir, y de a poco el enemigo va soltando lazos sobre nuestra vida, nos va envolviendo hasta finalmente lograr la muerte espiritual. Ninguno de nosotros está exento, a pesar de estar vivos en el Señor, ¿sí? Antes, decía Pablo, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida, Él os dio vida, ¿sí? Y tenemos que apartarnos del lazo de la muerte. Tan importante esto, hermanos, porque hoy en día la palabra temor, yo les decía, no tiene que ver con el miedo, sino con el respeto, con la reverencia. Hoy hay una corriente muy fuerte que trata a Dios de vos, que trata a Dios de papá, ¿eh? Y eso es realmente, roza la falta de respeto, porque no hay una sola persona en la Biblia que le haya tratado de vos a Dios, que no hay una persona en la Biblia que le haya dicho papá. Solamente esta nueva corriente que viene hace como 10 años atrás, que viene diciendo que cuando el Señor Jesús dijo Abba Padre, significa papito mío. Y en realidad, en arameo, es el único significado que dice padre o papá. En hebreo es padre. No tiene una traducción de papito. Y si en todo caso el Señor dijo
papito mío, vamos a suponer, él lo hizo en el huerto de Getsemaní, lo hizo en un lugar muy íntimo, no lo hizo en público. Por eso es tan importante que estas nuevas corrientes que vienen no nos puedan enredar. Una vez escuché a un hermano orar a Dios y le dijo, usted. Yo digo, este hermano, ¿cómo ora así? Parecía muy distante, pero yo, cuánto respeto. No, no vamos a decirle a Dios usted, pero sí tratarlo como lo que, yo digo, los CEOs de este mundo, de las grandes corporaciones, se tratan con un lenguaje altísimo, diferente al nuestro, un léxico muy alto. El presidente, eh, no pueden estar, por ejemplo, en algunas reuniones, no se puede estar sin corbata. Mantienen un estatus, no importa si después son un desastre o no están, no importa, lo que mantienen, lo que conservan es el mayor respeto. Y yo pensaba, Dios es el CEO más grande del universo, es el máximo, y a veces nosotros lo tratamos de vos. No nos dejemos arrastrar por estas cosas. Y si le queremos decir vos, hermano, yo no me animo a decirle vos. Si le queremos decir, porque nos queremos sujetar de ese versículo que dice Abba Padre, hacelo en la intimidad. El Señor esas palabras las dijo en el huerto de Getsemaní, a punto de morir. Dicen que la mejor traducción es Padre mío querido. Así que tiene como objetivo, como consecuencia, apartarnos de los lazos de la muerte. Imagínense en Adán y Eva ya muertos espiritualmente. Lo único que los va a apartar de ese lazo de la muerte es el temor de Dios. Lo mismo para nosotros, hermanos, ¿sí? Esa es la consecuencia de, bueno, lazos que nos atraen hacia la muerte, recién lo dije, pueden ser las noches de salidas con amigos, a tomar, etcétera, las tentaciones de este mundo. Todo eso, Pablo decía, ¿no? Bueno, si eso lo vivimos antes, ahora el tiempo que nos resta, no lo vivamos en la carne. Y una de las tendencias que tenemos los hijos de Dios cuando se apartan es intentar volver a las cosas de antes, ¿no? Jugar al fútbol con sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. No está mal, no está mal, pero que no nos enrede, de tal manera que a veces nos quite el tiempo para ir a una reunión, ¿no? El enemigo es muy astuto, muy astuto. El temor de Dios es igual a librarnos de la muerte espiritual. Es tal cual, ¿eh? Nos libra, en cierta forma, dice, comienza, es manantial de vida, pero también nos aparta de los lazos de la muerte. Nos libra de la muerte espiritual. El temor de Dios es igual a ser manantiales de vida, a ser transformado. Y por último, si no tengo temor de Dios, la consecuencia es el miedo a la muerte. Hermanos, que el himno 152 que cantamos muchas veces dice, no tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Y es hermoso porque lo vemos del lado del temor de las cosas que puedan suceder en este mundo. Pero nunca, pero que nunca, hermanos, Dios nos guarde y nos libre. Este no tengo temor se transforme en no tengo temor de Dios. Siempre tenemos que tener temor de Dios. Eso es lo que nos va a bendecir en nuestra vida. Nos va a ayudar a estar bien en la familia, bien en la iglesia, bien en la sociedad. Cuando rompamos esa regla, vamos a dejar de ser manantiales de vida. Que el Señor los bendiga y espero que haya sido de bendición, como lo fue para mí, para poder preparar este devocional, este mensaje con ustedes. Amén. Gracias, hermano, por el mensaje que nos has dado.
Y el temor de Dios es la obediencia a Él. No se refiere al miedo, sino a la obediencia. Ese es el temor de Dios. Obediencia a Dios. Y para continuar con la reunión, lo veo a la hermana Rosemary y le voy a pedir que entone una canción que a ella más le agrada para seguir en el Señor antes de que se corte la transmisión. Buenas noches, hermano. Buenas ¿Puede noches. ser el himnario, el número 55? Sí. Está mi Salvador aquí, el amoroso Cristo, aquel que se entregó por mí, bendito Jesucristo. Nombre digno de mi honor, nombre digno de mi amor, nombre de mi Redentor, Cristo Jesucristo. Os dice el venid a mí, oíd la voz de Cristo. Seguidle Seguidle por por tiempo tiempo aquí, aquí. reinaré Con Cristo. nombre digno de mi honor, nombre digno de mi amor, nombre de mi Redentor, Cristo Jesucristo. Doy gracias a mi Redentor, confío yo en Cristo. Su nombre a mí me infunde amor, su dulce nombre Cristo. Nombre digno de mi honor, nombre digno de mi amor, nombre de mi Redentor, Cristo Jesucristo. Venid, cantad a nuestro Dios, al glorioso Cristo. Canta con corazón y voz al santo nombre Cristo. Nombre digno de mi honor, nombre digno de mi amor, nombre de mi Redentor, Cristo Jesucristo. Y así disfrutamos de estos momentos tan preciosos delante del Señor, que estamos reunidos en su santa y bendita presencia, y darle las gracias por el amor tan grande que tiene para con todos nosotros, especialmente para con la humanidad, que sigue dando tiempo todavía para recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Tiempo para que se arrepienta de su maldad el hombre
pecador. Aunque todos somos pecadores, pero nosotros somos perdonados por el Señor Jesucristo. Y ahora le voy a pedir al hermano Daniel para que nos despida con una oración. Oramos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, continuamos en tu presencia y te damos gracias, Padre Santo, por este momento que hemos pasado en tu presencia, por medio de esta conexión. Te damos gracias por esta libertad que gozamos, porque el Señor Jesucristo nos libertó del pecado y nos hizo aptos para la obra, Padre Santo, tuya. Te damos gracias por este privilegio. Pero también te pedimos fuerza porque es una gran responsabilidad de llevar esta salvación tan grande. Te damos gracias porque la podemos compartir. Queremos compartir esta salvación tan grande con los que no la han alcanzado. Y te damos gracias porque por estos medios llega tu palabra al lugar donde antes no llegaba. Te damos gracias porque todas las cosas ayudan a bien cuando tus hijos, Padre Santo, le dan lugar al Espíritu para trabajar y hacer cosas en tu obra. Así te pedimos esta noche una vez más por aquellos que están pasando diferentes dificultades, que están enfermos, los que están en trabajos delicados. Solo tú has de obrar, hay que confortar los corazones y lo has de proteger. Te pedimos tu bendición para cada uno de tus hijos, los que estamos conectados y los que no se han podido conectar por diversas causas. También ellos se han consolado, Padre Santo, sabiendo que son hijos tuyos. Así encomendamos todo en tus manos para las reuniones venideras en el local, día viernes, sábado y domingo. Que lo hagamos todo para la gloria y la voz de tu nombre. Y así tu pueblo una vez más se sienta bendecido al dejar todo un momento para estar en tu presencia. Tu bendición venga para cada uno de tus hijos y encomendamos todo en tus manos en el santo bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.